Hola. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de la clase 10, que va a figurar como partes blandas, en este segundo video donde vamos a ver eh, tumoraciones, reconocer colecciones, hematomas, ganglios, lipomas, etcétera. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. eh, Reconocimiento de hernias, derrames articulares, cuerpo extraño y celulitis. ¿Mm? ¿Qué transductor vamos a utilizar? Bueno, lo óptimo sería un planar, o sea, uno lineal, como es este, de alta resolución. Estamos hablando de 7,5 para arriba. Pero, eh, si no tenemos, podemos utilizar un convexo, que esto seguro tenemos, de 3 con, normalmente es de lo que tienen es de frecuencia variable, de hasta 5 MHz. Le aplicamos zoom, o sea que le ampliamos la zona, y se acuerdan que en la primera clase habíamos hablado eh, de que había un botón de foco. Entonces buscamos el foco más alto, o sea, el que esté más cerca de la superficie, el que esté más arriba de todo, y ajustamos la visualización a ese nivel. Entonces eso nos va a permitir suplir si no tenemos un lineal de alta frecuencia. La otra opción, que era el convex, de menor resolución, también si el paciente es obeso o tiene mucha masa muscular, nos puede servir. Generalmente uno, cuando va a evaluar partes blandas y la supuesta imagen a controlar tiene cierto tamaño, empezamos con uno de menor resolución, que nos permite un mayor campo de visualización. Ustedes se acuerdan cuando en la primera clase vimos este tipo de transductores lineales, la imagen que nos da es con bordes rectos, y esta es radiada. Entonces, esto nos va a dar un panorama general, si nos cuesta ubicarnos en la anatomía, en lo que estamos buscando, y pasamos a este, donde vamos a ver específicamente las características ecográficas. Entonces, si tenemos un lineal de alta resolución, vamos por él. Y si nuestro ecógrafo no tiene, ya les dije, pueden utilizar el convex que tengan, llevándolo a la máxima resolución que tengan, aplicándole zoom y poniéndole el foco lo más alto posible. Así que no tienen excusas, porque ese ecógrafo seguro que lo tienen, el mínimo. Bueno, ¿cómo se van a ver las cosas? ¿Cómo se ve el músculo y cómo se ve la grasa? El músculo se ve más ecogénico y la grasa se ve hipoecogénica. Entonces, esto está hecho con un lineal. ¿Ven? Esta es la imagen que da. En cambio, la del convex, que es la que ustedes utilizan por lo general siempre para ecografía abdominal, etc., da esto que yo le decía, este campo de visualización. Entonces, lo que vemos acá este es el plano superficial, este es el plano de piel, esto es tejido celular subcutáneo, esta es la membrana basal y la fascia, y esto es el músculo. Entonces, fíjense que ustedes acá el nivel de penetración que tienen es a 2 o 3 centímetros lo máximo. Bueno, ¿cómo se ve el músculo? Vimos acá cómo se ve la piel, cómo se ve el tejido celular subcutáneo, la fascia y el músculo. El músculo, bueno, esto es con un traductor de altísima resolución, pero para que ustedes tengan idea cómo lo van a ver. En un corte longitudinal se ve de esta característica, con esas rayas estriadas que son típicas, que algunos dicen que es como en pluma. Bueno, este sería el corte transversal que vemos, el trabeculado característico. Bueno, ¿cómo vamos a ver los ganglios? Después vamos a ir viendo ejemplos de cada uno. Bueno, lo primero, aunque parezca una grosería, los ganglios, todos tenemos ganglios, y
que veamos ganglios no es sinónimo de patología. Entonces tenemos que diferenciar si es un ganglio normal o es un ganglio patológico. ¿Cómo se ven los ganglios? Los ganglios, como tienen una lipomatosis central, o sea, tienen grasa en su centro, la grasa ya a esta altura saben que se ve ecogénica, o sea, se va a ver más blanca. Y en la periferia, hipoecogénico. Es difícil distinguir de adenopatías inflamatorias de malignas, las benignas de las malignas, pero en líneas generales se dice que las benignas no superan los 10 milímetros y el diámetro longitudinal es el doble que el transversal. Y las malignas suelen perder el centro ecogénico, que es patognomónico de los ganglios, por infiltración y suelen ser más redondeadas. Esto es en líneas generales. O sea que si nosotros vemos un ganglio que no supera los 10 milímetros y que el diámetro longitudinal es el doble que el transversal, esto es una regla que se cumple normalmente, y que tiene el centro ecogénico y la periferia hipocogénica, podemos considerar que es un ganglio de características normales. Si supera todo esto, pero sigue conservando estas características ecográficas, podemos hablar de patología inflamatoria. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. ¿Cómo se ven los ganglios? Si no están acostumbrados a ver ecografía de partes blandas, es muy difícil evaluar. Acá volvemos a lo que dijimos hoy con ecografía de testículo, pero en esto se aplica enormemente, sobre todo cuando veamos la parte de músculo. Comparar con el área contralateral. Si nosotros no estamos acostumbrados a ver con transductores de alta resolución, todo nos va a parecer patológico. Entonces es importante entrenarse en ver, ponerse, aunque sea practicando entre ustedes, porque esto es algo que pueden hacer en cualquier parte del brazo, de la pierna, para que vayan identificando lo que es la piel, lo que es el celular subcutáneo y cómo se ven los músculos. Porque acá vemos una imagen típica de un ganglio, con su centro ecogénico, sea más blanco, pero si no están acostumbrados a ver, me va a llamar la atención esto, me va a llamar la atención esto, todo me va a llamar la atención. Entonces, acostúmbrese a ver mucho normal, como todo, para después poder identificar lo patológico. Acá vemos otro ganglio. Cuando yo les digo que las imágenes acá las vemos tan aumentadas, que perdemos un poco si lo que venimos haciendo es ecografía abdominal, ginecológica, etc., nosotros tenemos más idea de lo que es la profundidad y el campo visual. Acá se nos viene realmente encima y los tamaños nos confunden mucho, porque fíjense que ustedes, esta imagen que estamos viendo acá, que normalmente en una ecografía abdominal quizás vemos un riñón de este diámetro longitudinal, acá lo que estamos viendo, si alcanzan a ver, esto mide 19 milímetros, o sea, no alcanza los 2 centímetros, y fíjense el tamaño que lo estamos viendo, pero lo importante es identificarlo. Y cuando estamos viendo patologías o buscando cosas, sobre todo ganglios o lipomas, nos puede ayudar mucho la palpación. Si ustedes ponen, por ejemplo, si esto fuera más grande, ¿no? Acá es muy chiquito, ponen un dedo acá y el otro dedo acá, demarcando y arriba el transductor, primero que van a identificar los dos bordes de los dedos moviéndolos, y segundo que nos va como a circunscribir la imagen que queremos ver ecográficamente. ¿Se entiende? Eso, por ejemplo, los lipomas nos sirve mucho, en todo lo que sobresalga de la piel, marcarlo con los dos dedos y ahí en el medio ponerle el transductor, y ahí no nos vamos a perder en la nebulosa de imágenes que la estamos viendo tan grandes, si no estamos acostumbrados, y vamos a pensar que cualquier cosa es lo que no es. Pero sí recordar que los ganglios se ven normalmente, ya vamos a ver las excepciones, centro más ecogénico por la grasa, y la periferia más ecogénica. Acá vemos otro tipo ganglio típico, esto de que decíamos ovalado, que es la regla del 2×1, con bordes bien definidos. Este es el plano de piel.
Este es en un corte transversal. Fíjense ustedes que ven una gran imagen acá y están midiendo 2 centímetros por 1 centímetro. Y el centro ecogénico. Bueno, esto ya no vemos tanta diferenciación. Así suelen verse las adenopatías inflamatorias. Acá un conglomerado de adenopatías. Fíjense, una, otra, otra. Esto suele verse ovalados, de bordes bien definidos. Puede tener centro ecogénico o por ya edema perderlo. Acá dijimos que más allá del centímetro consideramos patológico, excepto en los inguinales que se considera normal hasta 1,5 centímetros el ganglio. Acá otra adenomegalia. Acá estamos viendo una imagen que parece quística, inclusive hasta tiene cierto refuerzo posterior, y si le ponemos Doppler vemos que tiene flujo, con lo cual descartamos que sea una imagen quística. Entonces corresponde a una adenopatía. Estos son los grandes criterios ecográficos para ver los que tienen sospecha de malignidad, siempre estamos hablando de ganglios, y los de sospechas de benignidad, por así decirlo. Entonces, vamos a la ecoestructura. Es heterogénea en los que sospechamos malignidad y homogénea en los benignos. La forma, redondeada, en esta era, ¿se acuerdan en la regla del 2×1? Ovoides. La simetría, son bien delimitados, con un hilo vascular presente, y no más de 10 milímetros, excepto en los inguinales que dijimos que es hasta 15. En cambio, las que nos tienen que inducir a sospechas de malignidades cuando tienen contornos mal delimitados, borramiento del hilio, vascularización cortical, mayores a 10 milímetros, pueden tener calcificaciones y degeneraciones quísticas en su interior. Vamos a los lipomas. Estas son lesiones ecográficas. Vamos a ver imágenes muy bien definidas, altamente ecogénicas, y fíjense, este es el plano de piel. Esto, que vuelvo a decir, nos tenemos que acostumbrar. Fíjense que si miramos acá tiene 12, casi 3 centímetros por 2. Si las palpamos, los podemos delimitar y vamos a ver si se mueven o no. Eso es muy importante. Otro lipoma, ahí, bien ecogénico, otro acá. Bueno, ustedes me dirán, y puede ser un ganglio. Bueno, normalmente los lipomas son homogéneos y de alta ecogenicidad. Los otros, acuérdense que los ganglios los veíamos con el centro ecogénico y la periferia no tan ecogénica, sino hipocogénica con relación a. Pero esto mide 1 centímetro, fíjense. Y este está midiendo 6 milímetros. Esto probablemente ni siquiera lo palpemos. ¿Qué pasa si no entra en la pantalla? Fíjense, esto es una lesión que en su totalidad mide 6 centímetros, entonces usamos la pantalla partida. Ponemos la lesión como ustedes quieran. Yo por rutina normalmente pongo la parte izquierda, empiezo con el borde inferior, friso, paso a la otra pantalla y uno trata de reconstruir, a poner esta imagen acá, más o menos calcular hasta dónde llega, como para tener un panorama general y tener una medición. Esto se suele hacer mucho con traductores de alta resolución, porque el campo visual que tenemos es poco. En estos casos, lo que yo haría
si no tengo tanta experiencia, lo veo con un si la imagen es más grande de 3 o 4 centímetros, trato de ubicarla con un transductor de menor frecuencia, pero mayor penetración, por lo tanto, y si es un sectorial, un convexo mejor, voy a tener un panorama general mejor, identifico la lesión, hasta incluso la puedo medir, y después paso a un transductor de alta frecuencia para ver su ecoestructura. Porque ahí es como que uno hace una combinación con los transductores que tenga a mano. ¿Se entiende? Bueno, acá vemos otra gran imagen. Pero hablamos de gran imagen y fíjense que está midiendo 27 milímetros, así que no pasa los 3 centímetros y 15 BAP. Otro gran lipoma. ¿Cómo vemos las hernias inguinales? Acá yo le estoy dando partes blandas, por supuesto que tiene muchísimas cosas como para ver las cosas que pueden ver en un paciente que pueda, para que ustedes tengan idea cómo se ve, practicarlas y eventualmente descartar si es una urgencia o no es una urgencia, o acercarnos a un diagnóstico presuntivo, nada más que eso. Es muy difícil todo lo que sea partes blandas que no están entrenados, pero por lo menos para tener 3 o 4 imágenes características de las cosas más frecuentes que se pueden llegar a encontrar. Bueno, vamos a las hernias inguinales. Acá, tener presente, explorar siempre con y sin valsalva, porque eso sí nos ayuda a identificarlas. Y la otra cuestión, siempre prestar atención al peristaltismo, o sea, que si vemos asas, ¿cómo certificamos que son asas? Observando un rato para ver si tiene o no peristaltismo. Y la tengo que diferenciar de un hematoma, un aneurisma o ganglios. Estas son las cosas que me van a ayudar. El peristaltismo, hacerle valsalva, o sea, ver la imagen con valsalva y sin valsalva, porque va a modificar si es una hernia, para decir si atasca o no se atasca, todo lo que ustedes saben más que yo. Bueno, por supuesto que acá la clínica y la sospecha clínica van de la mano con la imagen que vamos a buscar. Si no, nos vamos a confundir. Si nosotros, por eso es muy importante cuando hace uno una ecografía, tener los datos de qué es lo que están buscando, hacer un correlato entre la sospecha clínica, la semiología, porque si no es como buscar una aguja en un pajar. O sea, si yo no tengo la sospecha, me hice una ecografía abdominal y le vas a encontrar el anillo herniario si no sospechás eso, no lo palpaste o la sospecha clínica, bueno, es buscar una aguja en un pajar. Ustedes como van a contar con eso, bueno, van a ir específicamente al lugar. Entonces, acá vemos esto que corresponde, esta imagen redondeada de contornos no tan definidos, en un plano bastante superficial, que es el anillo herniario, y acá con maniobra de valsalva, cómo se modifica, porque pasa, fíjense acá tiene una forma redondeada, y acá ovoidea, o sea, se ha modificado el anillo herniario. ¿Cómo vamos a ver? Vamos a ver algunas imágenes de desgarros articulares y hematomas. Dijimos que el músculo, veíamos estas fibras paralelas así en los cortes longitudinales y la característica trabéculas en los cortes transversales. Entonces, ¿cuándo va a haber patología? Cuando haya discontinuidad de estas fibras, y acá es muy importante, si ustedes sospechan una patología muscular, siempre compararla con el mismo corte contralateral, porque ahí es donde nos va a saltar la imagen patológica. Esto se hace, si no se tiene experiencia, sí o sí, y si se tiene experiencia, sí o sí. Siempre se compara con el mismo corte en el contralateral.
Después, ya si tienen más, quieren adquirir más experiencia, acá la anatomía es fundamental. Y el reconocer cada uno, a qué corresponde cada uno de esos músculos, con más razón. Pero eso es para el que hace ecografía muscular específico, o sea, de alto entrenamiento para un deportista, que no es lo mismo que tenga desgarrado un músculo que el otro. Acá estamos hablando de algo más macro, que es, primero, acostumbrarnos a ver cómo se ve el músculo normal y ver si tiene algún desgarro. Si tiene algún desgarro, qué grado de desgarro es. Hasta ahí es donde vamos a llegar. Entonces, retomamos. ¿Cuándo vamos a considerar el músculo de forma patológica? Cuando haya discontinuidad de las fibras, cuando veamos algún hematoma dentro del músculo, y hay grados de hematomas, como la rotura limitada de fibras, que sería el grado 1, el grado 2, desgarros parciales más extensos, y el 3 ya directamente interrupciones del músculo completo con colecciones. Vamos a ir viendo algunos de los casitos. Esto es, bueno, por supuesto, los desgarros pueden ser directos o extrínsecos, o sea, se le cayó algo arriba del miembro inferior, o indirectos por sobrecarga, contractura, elongación. Y a su vez pueden ser agudos, que en agudo siempre se ven ecogénicos y sólidos. Subagudo son colecciones complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver áreas ecogénicas, hipocogénicas, porque ya la sangre empieza su proceso y eso se va a traducir en las imágenes que vemos. Y ya los crónicos, donde vamos a ver colecciones anecogénicas y luego que se organizan y van disminuyendo de tamaño. Esto, acá la sangre se va a comportar como en todos lados. Las primeras horas las vamos a ver blancas, o sea, ecogénicas, heterogéneas, y después ya lesiones más mixtas. Bueno, esto se los comento porque generalmente a los traumatólogos les importa mucho. El tipo 1 se observa una pequeña discontinuidad del focal de las fibras, generalmente acompañado de un hematoma intramuscular que tiene un tamaño inferior al centímetro. El tipo 2, ya la colección o el hematoma es de 3 centímetros, o sea, donde la rotura de las fibras es menor, pero tiene un hematoma de mayor tamaño. Y acá el tipo 3 es cuando las colecciones ya son más de 3 centímetros y las fibras afectan más del 30% de la superficie del músculo. Bueno, acá, ¿qué vemos? Si ustedes recuerdan la primera foto que vimos del músculo, y si yo, para quedarme tranquila, le hago un corte exactamente igual del otro lado, del miembro contralateral, algo me va a saltar. Y generalmente hagan esto como hablamos cuando hicimos con el video de testículo. Hasta que ustedes se acostumbren, de un lado de la pantalla, supónganse que este sea el miembro izquierdo. Bueno, en el mismo lugar, con el mismo corte, le friso el derecho. Paso a la otra pantalla, de la pantalla dual, y hago el mismo corte, donde está la patología, y comparo. Algo me va a saltar. Esto es muy finito, esto no debe medir ni 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Es difícil de ver si uno no lo compara. Y estos son hechos con transductores de altísima resolución. Esto es más grosero, entonces uno lo ve todo este líquido que no corresponde. Bueno, esto es plano superficial de un lado, del otro, normal, patológico. Entonces, esto es lo que yo le decía, salta. Si yo comparo este grupo muscular acá y lo veo acá me salta algo, o sea, algo tiene. Es como para, ya divido la cuestión en dos cosas, este es normal y este no. Esto se ve toda una zona de mayor ecogenicidad, que estamos en una fase evidentemente aguda. Esto es, yo les digo que es un recto anterior, ustedes me tienen que creer,
por eso digo que en ecografía de partes blandas es muy difícil perderse, es muy difícil, uno saca las fotos, por supuesto, para tener un registro fotográfico, pero nadie, salvo que tenga muchísima experiencia, reconoce los músculos simplemente con verlos. Si no sabe dónde está hecho el corte, uno acá puede inventar cualquier cosa. Entonces, acá que estoy viendo, es no veo las fibras típicas del músculo, veo toda una zona bien ecogénica. Esto generalmente se producen en los que hacen muchos abdominales, se suele ver, cuando se producen hematomas por impacto, pero por impacto del mismo agotamiento del músculo. Entonces se produce un mínimo exudado que invade el tejido intersticial y origina esta imagen hiperecogénica que se delimita bien. Y si la vieran, no tengo la foto acá del contralateral, y fíjense ustedes el tamaño de 3 por 2. Acá allí son imágenes un poco más evidentes. Fíjense ustedes, esto es lo que yo le hablaba de la pantalla dual, cuando no nos entra toda la imagen. Fíjense que ustedes acá estamos hablando de 7 centímetros, en longitudinal normalmente no nos aguanta una pantalla más de 4, y con una P de 4 acá. Acá otro, que ya tiene ecos en su interior, probablemente, o sea, este y este están en distintos periodos. Acá ya empieza a organizarse, se ven ecos en el interior y demás. Derrames articulares. Esto es difícil, pero sí también nos ayuda esto de ver la contralateral. Entonces, acá vemos fémur, rótula, piel, plano muscular, normal. Y acá, en el otro corte, vemos el líquido. Bueno, siguiendo con derrames articulares, acá vemos otro, en la rótula, el tendón del cuádriceps y líquido. Acá fémur, rótula, líquido. Acá otro, rótula, líquido. Fémur acá abajo. Perdón, tibia y peroné acá abajo. Celulitis. Siempre lo tenemos, perdón que los voy a cansar repitiendo, pero si se graban el concepto de mirar contralateral, les va a ayudar a diagnosticar. La celulitis, ¿cómo lo vemos? Acá normal, o sea, piel, celular subcutáneo, fíjense, esta es normal, esta es patológica. Acá, aparte, tenemos la forma de identificar, porque vamos a tener seguramente signos externos, entonces nos ayuda a ver. Ahora, como por ejemplo, nos podemos confundir más allá de que, supongamos que no tenga una clínica tan manifiesta como para apoyar el traductor, donde estamos viendo la celulitis, siempre compárenla con el contralateral, porque en pacientes, por ejemplo, con mucho tejido adiposo, por ahí nos puede llegar a confundir. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como ese edema, lo vamos a ver blanco. Entonces, esta es la estructura normal y esta es la patológica. Y, por supuesto, aumentado de tamaño. Fíjese el diámetro que yo tengo acá con el diámetro que tengo acá. Esto es lo mismo. Fíjese el diámetro que yo tengo acá con el diámetro que tengo acá. También podemos ver, bueno, celulitis escrotal. Fíjese el diámetro que yo tengo acá y el diámetro que tengo acá. Acá estoy teniendo 4 centímetros y acá estoy teniendo 14. Bueno, que en realidad estoy hablando de, siempre se hablan en milímetros cuando uno hace partes blandas, o sea, estoy hablando de 1,5 centímetros y de acá medio.
Bueno, esta es otra, celulitis más edema. El edema generalmente uno ve como áreas hipocogénicas redundantes, pero en líneas generales uno va a ver un aumento del espesor, o sea, del diámetro y de la ecogenicidad. Eso se ve en la celulitis. Y siempre compárenlo con el normal. Bueno, ¿qué otras cosas podemos ver? Abscesos. Estos también uno va muy dirigido. Supóngase como este un caso, una colección en el glúteo derecho. Uno va a buscarlo, entonces apoya el traductor en la zona, normalmente va a tener clínica y va a tener manifestaciones externas. Entonces vemos el plano, también estamos viendo acá edema y toda esta imagen de contornos mal definidos, como suelen verse los abscesos, como en cualquier absceso de cualquier lado, de coestructura heterogénea, depende del tiempo de evolución que tenga. Este es otro. También uno lo que puede hacer, que ayuda si se va a evacuar, es bien en este corte, bien transversal, ver cuánto mide del plano de la piel, que es al centro, para, si lo van a evacuar o lo que sea, saber cuál es la profundidad que tiene. Porque generalmente nosotros perdemos dimensión cuando vemos semejante tamaño a cada imagen, pero que en realidad está midiendo, fíjense, esta acá 3x1, y esta que está mucho más cerca que esta, seguramente tenga una medida similar, y 1 o 3 centímetros después para encontrarlo cuando va a punzar no es tan fácil. Bueno, vamos a otro capítulo que también nos puede ayudar, y en una emergencia nos puede ayudar, que son los cuerpos extraños. Siempre a la sospecha de un cuerpo extraño, lo primero es una radiografía, y ahí vamos a identificar y descartar muchos cuerpos extraños, o aproximarnos, y lo podemos llegar a ver o no en la radiografía de acuerdo de qué sea, ¿no es cierto?, el cuerpo extraño, porque ustedes saben de las densidades radiológicas, algunas cosas las vamos a ver y otras no. Pero en la ecografía las vamos a ver independientemente de su composición. Entonces, fíjense, acá está una astilla, entonces se suelen ver así, todo se va a ver ecogénico normalmente. Otra astilla, ahí. Acá uno va a ir al lugar donde tiene la lesión, ¿no es cierto? O la puerta de entrada, el cuerpo extraño. Acá un caso en que en la radiografía no se ve nada, y sí en la ecografía, entonces nos puede ayudar a la localización. Acá lo mismo, nada más que como para que tengan en cuenta que ahí ustedes van directamente con el traductor a ese lugar y lo pueden ver. Bueno, conclusiones, esto es lo más importante. Las adenomegalias, acuérdense que no más de 10 milímetros, y que la regla del 2x1, y salvo las inguinales que podemos considerar normales hasta 15. Y no olvidar de ver el retroperitoneo. Las hernias siempre se examinan con Valsalva y definir si son o no son reductibles. Los desgarros agudos siempre son hiperecogénicos y los severos tienen hematoma. Esto, digamos, como que lo básico que me conformaría con que les quedara grabado. Bueno, damos por finalizado estos sitios de video, y nos veremos en la próxima clase presencial. Muchas gracias.